Bueno, pues, ¿cómo está hermosa iglesia de Dios, hermoso pueblo? Tengo un gusto como cada vez que Dios me da la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, de compartir su palabra y pues el día de hoy les agradezco a cada uno de ustedes que se han tomado este tiempo de estar, que estemos reunidos, aunque no puede ser de una manera presencial dentro de del edificio de la casa de Dios. Bueno, sabemos que a través del Espíritu Santo estamos unidos, conectados en ese mismo sentir. Entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy. Y bueno, si me acompañan, vamos a orar para que Dios tome el control total de este momento de compartir su palabra y pueda ser de edificación conforme a sus planes y sus propósitos de bien. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta tarde, Señor, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Señor, por este día nuevo que has creado para bendición nuestra. El día de hoy, papá, traemos un corazón dispuesto, Señor, de ser edificado, enriquecido con tu palabra, Señor. Que esta semilla poderosa pueda germinar, Señor, a través de tu amor, que pueda fructificar, Señor, para poder ir y bendecir a todos aquellos que nos rodean. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, en este precioso momento, Señor, que este pan de vida pueda saciar nuestra hambre, Señor, y es nuestra comezón de saber y conocerte cada vez más, Señor. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues aún no tenemos una fecha, ¿verdad? Exacta en el cual podamos volvernos a ver de nuevo. Yo creo que todos estamos con ansias, una desesperación de podernos abrazar, apapachar ricamente como lo sabemos hacer. Pero bueno, este es un momento, ¿verdad?, que estamos en casita, sigamos disfrutando porque no sabemos si el día de mañana serán de nuevo tantas las actividades que tengamos que, bueno, que Dios nos aparte otra vez de volver a caer en una rutina y de no detener y de dejar de tener este tiempo con nuestras familias. Así es que sigamos aprovechando al máximo estos días que estamos en nuestra casa. Yo creo que ha sido un momento histórico, días históricos, meses históricos que no planeábamos nosotros como seres humanos, pero que Dios tenía todo bajo control, sabía lo que pasaría y que lo único que miraría Él, yo sé que en su corazón es la oportunidad de que estemos sanando corazones dentro de nuestra familia, entre el matrimonio, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Así que es un tiempo espectacularmente de bendición. Quizá para muchos ha sido ya cansado estar dentro de casa con los hijos, pero la verdad es que es un tiempo en el que se han podido hacer muchas cosas que probablemente nunca las hubiéramos hecho porque estamos tan acostumbrados a llenarnos de cosas, de afanes de la vida, de rutina. Entonces, de verdad, yo les invito a seguir disfrutando de estos días. No sabemos si tendremos la oportunidad de nuevo de estar en casita, encerraditos ahí, así es que vamos a aprovecharlo y seguir compartiendo. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de las redes sociales, de estos medios, de poder seguir compartiendo esa palabra juntamente como iglesia, aparte del tiempo que debemos tener individualmente cada uno de nosotros. Así es que pues vamos a dar inicio y vamos a recordar, yo creo que una de las personas que ha marcado la historia de la Biblia en el Nuevo Testamento indudablemente ha sido Pablo. Todas las cartas que Pablo escribió, pues definitivamente fue una persona usada por Dios, pero ¿quién era Pablo antes de Cristo? Como recordamos, su nombre real es Saulo. Entonces, traté de conseguir una pequeña reseña de la vida de Saulo para refrescar un poco quién fue antes de tener ese encuentro con Jesucristo y de convertirse en Pablo. Entonces, voy a dar una pequeña lectura. Dice, Saulo, Shaul en hebreo, nació el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la actual Turquía. Fue el perseguidor más encarnizado del cristianismo, un hebreo fanático y líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín.
Por nacer en Tarso, tuvo la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo y de su escuela en filosofía. Tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en ese tiempo. Era muy bien versado tanto en la cultura como en el pensamiento helénico. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió Saulo aprender a leer en la Biblia hebrea. Dominaba muy bien la lengua griega, que era la corriente en Tarso, y al mismo tiempo desplegaba una habilidad tremenda en su dialéctica. Era de una familia muy adinerada y aprendió el oficio de fabricante de tiendas. Es decir, ellos se dedicaban en su familia a construir tiendas, posiblemente con lonas que ellos mismos tejían, ya que en Cilicia era conocida por ser tierra donde se construían telas tejidas con pelo de cabra, de las cuales se fabricaban mantas y tiendas y mantas de viaje. Su educación judía la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como maestro a Gamaliel, uno de los rabinos más grandes de ese tiempo. Pablo obviamente se daba el lujo de afirmar que no solo era fariseo, sino un discípulo de fariseos, después de tener un maestro con tan tremenda sabiduría judía. De hecho, en Gálatas 1:14, Pablo dijo: en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Saulo, como gran devoto de la ley judía, tuvo tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva, pues se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Jesucristo, porque le atribuían el papel del Salvador, lo sabemos, con lo cual le quitaba a la ley todo el peso y el valor en cuanto al propósito de la salvación. Por lo cual se convirtió en el defensor de la ortodoxa judía, e inició una campaña de persecución contra los nazarios. Bueno, pues así a grandes rasgos, este era Saulo, ¿no? Y podemos recordar que era una persona tan preparada en todos los sentidos, y no solamente en su preparación académica, en los idiomas que podía hablar, en la ciudadanía que él poseía, sino también el linaje que él traía. O sea, era un empresario prácticamente. Saulo era una persona conocedora pues de toda la ciencia, de toda la sabiduría. Entonces era una persona realmente que eso yo creo que a él le daba valor para, como él mismo lo declaró, tenía un celo por la religión judía, por la ley, por el cumplimiento de la ley, que inmediatamente cuando se da cuenta que aparecen pues un grupo de seguidores de Jesucristo que empiezan a proclamar él como Mesías, como el Salvador, y aunque ellos sabían del Mesías, pero va contra el conocimiento que Saulo tenía, el saber que el Salvador era a través de una gracia, de un perdón de pecados, y Saulo chocaba contra esa doctrina que los discípulos de Jesucristo venían predicando, de tal manera que Saulo, enojado, lleno de ira, de rencor, ¿cómo era posible? Los consideraba blasfemos. Se empieza a levantar en un movimiento a manera de perseguir a los cristianos. Y bueno, la historia de la Biblia nos narra cómo incluso pues es partícipe, ¿no?, de la muerte de Esteban, ¿no?, un siervo, un seguidor de Jesucristo también. Entonces, definitivamente Saulo tenía humanamente todo que presumir. Y él en sus cartas, él mismo lo dice: si de presumir se trata, pues yo sería el primero por todo lo que humanamente poseía. Pero, más sin embargo, Saulo de Tarso, con todas sus preparaciones, definitivamente estaba dentro de la voluntad de Dios, con un llamamiento especial que ni él mismo sabía, pero que Dios obviamente tenía preparado darle cumplimiento en el tiempo exacto. Entonces, era Saulo antes de Jesucristo. ¿Quién viene a ser Saulo después de Jesucristo? Y vamos a recordar un pasaje
No exactamente cómo fue su conversión, ya lo sabemos, pero vamos a escuchar una de sus declaraciones. Si me acompañan, por favor, vamos a la carta Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Y dice así, hablando Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué hermoso ver que habiendo sido Pablo un Saulo arrogante, lleno de ira, sí de conocimiento humano, pero chocaba contra los seguidores de Jesucristo y contra el mismo Jesucristo. Y que Dios no le haya parecido eso razón suficiente para dejar de cumplir sus propósitos, sino que dice Pablo: me tuvo por fiel, aún sabiendo de dónde yo venía, Jesús me tuvo por fiel. Vamos a seguir leyendo, dice: poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que solamente es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, reconocía Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, o sea, qué tremenda palabra que nos recuerda Pablo. O sea, no obstante, con que Dios sabía, con que Jesús sabía quién era, dice: me recibió misericordia, me recibió con esa gracia y ese amor que solamente provienen de Jesucristo. Me tuvo por digno de confianza, prácticamente decía Pablo. Me confió todo su reino, un ministerio. ¿A quién? A alguien que perseguía a sus discípulos, a alguien que consentía la muerte de sus discípulos, a alguien, sabemos que Jesucristo conocía el corazón de las personas, aún antes de que hablaran. Dios ya sabía lo que hablaban dentro de su corazón. Sabiendo todo eso, Jesús no mudó sus planes de llamar a Saulo, que luego es llamado Pablo por el mismo Jesucristo, al cumplimiento de extender el reino de los cielos en la tierra. Es impresionante ver cómo el amor perfecto de Dios, eso es lo que ve. No ve en cada uno de nosotros quién éramos antes. Es impresionante ver, es importante recalcar que Jesús no escogió a Pablo porque era una persona bien preparada, como pudiéramos creer. Bueno, a lo mejor podemos decir, lo que pasa es que pues Saulo era muy sabio, tenía recursos, venía de un linaje reconocido humanamente hablando, conocía toda la ley, era celoso de la ley. Si alguien conocía la ley y todo, era Saulo. Entonces, pues por eso lo escogió Dios, que a veces caemos en ese error de pensar que yo fui llamado porque era una persona muy bien preparada, probablemente, o que era una persona que habla muy bien, muy segura de mí misma, y no es así. Este pasaje nos recuerda que Jesucristo iba contra toda corriente humana, contra toda sabiduría humana de a quién escogía Dios. La palabra de Dios nos recuerda que Él llama lo vil
lo menospreciado y lo necio de este mundo, es ahí donde Dios pone su mirada. Y es ahí donde aún sigue habiendo choques contra la gente que no puede entender que una persona que antes tuvo una vida oscura, un pasado negro, que fue una persona incluso asesinos, secuestradores, pueden llegarse a convertir en personas que siembran para el reino de Dios, obviamente porque el atributo que sobresale en cada una de estas personas es la gracia y el favor inmerecido de parte de Dios. Pero a mí me llama la atención algo que hace solamente el poder que a través del Espíritu Santo recibimos cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que Dios no se detiene, como les comentaba, viendo quién era el oscuro corazón de Saulo y ver cómo es una transformación la que ocurre en el corazón de Pablo? De manera que en todas sus cartas podemos escuchar un Pablo humillado, un Pablo despojado de toda su sabiduría humana, de toda su riqueza, que si bien a Pablo le sirvió el conocer todo este negocio de de fabricación de las tiendas y todo eso, y la Biblia incluso dice que, creo que el libro de los Hechos narra que este oficio él lo utilizó para conseguir recursos mientras iba abriendo iglesias, mientras él necesitaba un sustento, echó mano de sus conocimientos. Sí, digamos que ese beneficio obtuvo de su vida pasada, pero no en cuanto a los títulos. Él no se aferró a esa posición y a esa postura. Es impresionante ver a un Saulo quebrantado, convertido en un Pablo, en una persona humilde, sencilla, que reconoce la gracia, que reconoce que era inmerecedor de todo ese favor de parte de Dios, que fue llamado, que esta gracia y favor obviamente no eran solamente para un beneficio propio, dice, sino que yo sé que esta gracia fue para beneficio de aquellos que van a creer a través de mi testimonio. A veces es impresionante ver cómo nosotros olvidamos esa parte. Vamos, si me acompañan, vamos a leer Mateo 12:20. Vamos a regresarnos ahí un poquito en los libros de la Biblia y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 20. Dice, está hablando de Jesucristo, el siervo escogido de Dios. Dice, he aquí mi siervo, vamos a leer desde el 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y voy a citar unas palabras leyendo este versículo, en especial el 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Unas palabras que hace referencia Martín Lutero. Dijo, entonces si eres una vela cuyo pábilo todavía está humeando, no te apagues a ti mismo por la desesperación o el desánimo. Si eres una caña cascada o quebrada, no te quiebres totalmente a ti mismo, sino ven a Jesús, el dulce amigo de las almas. Pero a veces es impresionante ver cómo nosotros, como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, de la novia de Jesús, nos encargamos de querer apagar ese humo con nuestras críticas, con nuestros señalamientos, con ser jueces duros. A veces es tan cotidiano y tan normal cuando olvidamos quién éramos antes de Jesús y cuando a veces caemos en una postura de orgullo, por así decirlo, y no somos capaces de perdonar la falta de alguien quien comete algo en contra de nosotros. A veces solemos ser les decía, esos jueces duros que estamos listos para señalar cuando alguien se equivoca, llámese mi esposo, llámese mis hijos, llámense mis hermanos,
mis pastores, mis jefes, y caemos en esa posición de no aceptar que alguien pueda hacer algo en contra de nosotros. Y Martín Lutero decía, si sigues siendo esa vela con ese pábilo que sigue humeando, no te apagues. Pero yo agregaría, y no apaguemos la vela de otros, no señalemos constantemente las faltas. En lo personal, mi testimonio, yo recuerdo de dónde Dios me sacó, probablemente algunos encajamos en esas tres señalamientos, ¿no? En lo vil, en lo necio, en lo menospreciado. Y si no caemos en los tres, pues al menos en alguno recordamos de dónde fuimos rescatados. Entonces, de pronto yo reconozco que he caído en esa posición de creerme una persona no merecedora de que alguien me haya hecho algún daño. Y bueno, la verdad es que eso me llevó en ocasiones a tardar, lo confieso, lo he confesado delante de Dios, ¿por qué no lo haría delante de ustedes? Me llevó a tardar años, es impresionante, años en perdonar una ofensa, un daño hecho a mi vida, a mi corazón, tardé. Y es un infierno tremendo vivir en esa angustia de saber que de alguien quien tú esperas algo bueno, recibes una falta. Y yo recuerdo que en ese momento de mi dolor yo decía, no puede ser, yo no me merecía que me hicieran esto. Yo no merecía que este daño, esta traición, pues sí, que haya sido defraudado esa confianza. Y es impresionante ver el estado en el que de víctima te pasas a ser un ser frío, duro, porque el corazón se endurece totalmente, se endurece el corazón y llega a un punto donde yo recuerdo encargarme de hacerle a la otra persona, cada vez que buscaba, incluso si no tenía la oportunidad, buscaba la oportunidad de echarle en cara lo que me había hecho para restregarle que era una mala persona. Y de verdad que hoy me avergüenzo, o sea, de hacerle a esta persona daño con mis palabras y de estarle recordando como un aguijón lo que me había hecho. Y hoy me avergüenzo, sinceramente, porque y a lo mejor me da risa, pero es una risa de reconocer la ignorancia en la que uno puede caer tan fácilmente, el creerse digno de recibir solamente cosas buenas. Jesucristo mismo nos dijo palabras de si a ti te hacen daño, te vituperan, te hacen este tipo de males, Jesús nos dijo, tranquilo, a mí me los hicieron primero. En otras palabras, yo pudiera interpretar que me decía, a ver, si yo las soporté y las toleré y tú eres mi seguidora, ¿por qué no lo vas a tolerar también? Y cuando nosotros empezamos a recordar que estamos de pie por gracia solamente, por misericordia, como Pablo lo decía, porque fuimos otorgados de una confianza que supera todo entendimiento humano, una confianza que viene de lo alto y no era por méritos propios, sino era un favor que Jesucristo al momento de ir a la cruz y de entregar su vida nos entregó. Por eso dice la palabra de Dios que nos coheredó, no solamente porque a veces podemos tomar solamente cosas para una provisión económica, para una prosperidad, para un bien, vaya, pero probablemente pocas veces tomamos la parte que es coheredar también las aflicciones que Jesucristo vivió en aquel tiempo. Y en el versículo que leímos ahorita en Mateo, dice en el versículo 18, he aquí, Mateo 12, 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz.
¿Cuántas veces nosotros nos encargamos de contender, de vocear el daño que nos han hecho? ¿Cuántas veces queremos pregonarle a una vez y mira, me hizo esto, y luego vamos con otra y mira, me hizo este daño, y mira, y nos encargamos de estar apagando ese pábilo que humea, con el afán de eso, de que se apague? Y Martín Lutero decía, por favor no te apagues. Si ves que tú, por las aflicciones, por la tristeza, por el problema, por la enfermedad, ves que el humo empieza a quererse apagar, no dejes, empieza a juntarte con, escucha esos testimonios de la gente que padece aflicciones, pero que ha visto la mano de Dios, el poder de Dios obrando a su favor. Porque nadie, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no estamos exentos de vivir momentos. Jesús lo advirtió, en el mundo vas a tener aflicción. Satanás muchas veces pedía zarandear a Pablo, pero dependía de Jesucristo, dependía de Dios que le fuera otorgado o no ese permiso. Nosotros no somos quien para decir que sí vamos a ser zarandeados o no vamos a ser zarandeados, porque ¿quién seríamos más o menos para no pasar este tipo de procesos? Solamente Dios sabe. No estoy diciendo que los vas a pasar, no estoy afirmando eso, solo estoy diciendo que tuvimos una advertencia de posibles aflicciones. Y les decía, a veces no vemos esa parte de ser, cuando decidimos ser parte de la familia de Cristo. No es solamente buscar ese favor, no es solamente que vine a los pies de Cristo porque yo le pedía que restaurara mi matrimonio, porque yo le pedía que me diera un trabajo, porque yo le pedía que volviera el corazón de mis hijos, porque yo le pedía que me otorgara ese carro, esa casa que yo quería, porque yo quería que me resolviera mis problemas financieros. Probablemente de ese medio, por esa prueba, Dios se valió para traernos con cuerdas de amor a Él. Pero la decisión de seguir a Cristo es ser como los discípulos entregados con corazón, con el alma, con la mente, seguirlo, dispuestos. Cuando Jesús le dijo, el Hijo de Dios no tiene donde su cabeza recostar o su cuerpo donde reposar. Donde le pesque la noche, ahí dormía Jesús. De multiplicar panes y peces, Él se alimentaba. Él no estaba pensando, a ver, voy a ir a predicar a tal lugar, a ver, ¿cuánto dinero traigo? Tengo suficientes recursos para hospedarme, para rentar un hotel, no sé cómo se le diría en aquellos tiempos. A ver, me sirve para los viáticos del desayuno, de la comida, de la cena. Jesús no tenía puesta su mirada en sí iban a ser suplidas sus necesidades. Jesús les advertía a sus discípulos, deja tu casa, tu familia, tu parentela, deja lo que estás haciendo y sígueme. Sígueme. Es hasta cierto punto a veces no cómodo, probablemente es no cómodo, porque a veces vamos a tener que hacer sacrificios, nunca como los que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero a veces nos vamos a salir de la comodidad, a veces vamos a dejar de tener ese tiempo para nosotros, para ir en ayuda de aquellos que lo necesitan, porque fuimos llamados para sembrar en el reino de Dios. Fuimos llamados a tener puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, donde dice la palabra que la polilla corrompe todas las cosas, donde sabemos que un día este mundo pasará y todas las cosas que hay en él pasarán, pero nunca pasará el amor de Dios y los planes de bien que Él tiene para nosotros. Entonces, en lo personal, la vida de Pablo ha sido tremenda enseñanza para mi vida, de saber quién era, la postura que él tenía, la vida que él vivía, los privilegios de los cuales él se valía y podía seguirse valiendo si él quería para obtener sus propios beneficios. Mas sin embargo, renunció a su vida pasada, todo lo dio por pérdida, absolutamente todo, por causa de seguir a Jesucristo. Es difícil cuando yo me quiero seguir aferrando a mi manera de vivir, a mis conocimientos, a mi
a mi aprendizaje, a mis títulos. Es difícil renunciar. Pero cuando yo realmente volteo mis ojos a ver de dónde yo fui sacado, y que solamente es a través del Espíritu Santo que yo puedo venir a ser, como dices, alabanza, ese perfume de olor fragante, ese humo que llega hasta el cielo, mis lágrimas, mis oraciones de quebranto. Mientras más quebrantado tenga mi corazón, más humea esa vela, ese pábilo, más humea, pero ese humo es tan agradable al corazón de Dios. Cuando yo me mantengo posicionado en saber, como ese hombre que oraba delante de Dios y le decía: Señor, pecador soy, inmerecedor de ti, no merezco nada. Y no es en una postura de que vivamos pisoteados, no es esa la visión, no es ese el enfoque, es reconocer quién éramos cada uno de nosotros, lo arrogante que éramos. A lo mejor no teníamos los títulos que Pablo tenía, pero éramos perseguidores. ¿Cuántas veces no nos burlamos de amigos que eran cristianos? Yo lo hice, blasfemaba y me burlaba cuando escuchaba, tenía un amigo que cada vez que nos juntábamos nos cooperábamos para compartir ahí que una hamburguesa, unos taquitos, y él se ponía a orar. O sea, era una risa de la cual hoy me avergüenzo, porque había una ignorancia en mi corazón. ¿Cuántas veces rechacé creyendo que la palabra de Jesucristo era para las personas aburridas, que no tenían nada que hacer, o que era para personas mayores solamente, porque la vida era una vida para divertirse, cuando en realidad tenía un corazón tan arrugado, tan afligido, tan dolido? Y saber que mi criterio de Jesucristo estaba tan lejos de una realidad, que era un amor y una oportunidad de una vida diferente a la que yo estaba acostumbrada a vivir. El día de hoy yo te quiero invitar a que eches una mirada a tu pasado, no con un afán de apagarte y de volver a recordar los momentos difíciles que probablemente tuviste, sino con una intención de que recuerdes y que se avive ese fuego, esos dones que recibiste cuando te impusieron manos, principalmente el don del amor, del perdón, atributos que solamente por gracia y misericordia, que fuimos sellados con un llamamiento y con un nombramiento de ser dignos de toda la confianza de Dios, sin importar si te has equivocado todavía. Me he equivocado, muchas veces me he equivocado, probablemente he hecho sentir mal a otras personas con mis acciones, con mis palabras, a los cuales aprovecho, y si tú eres uno de ellos, hoy te pido perdón si he lastimado tu corazón con mis palabras o con mis acciones, porque en algún momento probablemente me afloró mi naturaleza, me afloró mi yo interior, y olvidé que por gracia fui llamada, que por misericordia fui rescatada. El día de hoy te invito a que eches una mirada a tu pasado y recuerdes como Pablo recordaba quién fui. Mas sin embargo Dios no miraba eso, decía Pablo. Dios miraba en mí alguien digno de toda su confianza. A pesar que fui partícipe de que personas, seguidores que amaban a Jesucristo fueran asesinados, aún así Dios no cambió sus planes para mi vida. Así es que entonces, ¿quién soy yo? Como decía Martín Lutero, para apagar ese humo por aflicción, por enojo, por resentimiento, por dolor, por deseos de venganza. ¿O quién soy yo para apagar el humo de la vela de mi hermano, señalándole sus errores como si yo fuera perfecto? ¿Quién soy yo para señalar la paja que trae mi hermano en su ojo cuando olvido la viga que yo traigo atravesada en el mío? Así es que el día de hoy yo te invito a que por un momento reflexiones, y si en tu pérdida de noción del tiempo, en quién eres a través de Jesucristo y el camino hacia donde vas, has olvidado y has ofendido a tus seres queridos, alguna persona en particular, tú sabes, el día de hoy ponte a cuentas con Papá Dios, pídele perdón, porque sabes, Él no ha dejado de mirar en ti,
aquello para lo que fuiste llamado. Él no ha dejado de pensar en que eres digno de toda su confianza, como lo hizo con Pablo. El día de hoy ponte a cuentas con Él, y si es necesario, antes de venir al altar, vayas y te pongas a cuentas con alguien, hazlo. Es para beneficio tuyo. Pablo en todas sus cartas se presume como siervo de Jesucristo. Es hermoso poder decir, soy siervo, porque por gratitud sirvo, porque sin importar quién fui, me ve con amor, me ve con ojos de misericordia, me recibe, aunque yo caigo, me recibe cada día que oro y vengo a sus pies, me vuelve a recibir con brazos de misericordia. Así es que el día de hoy, haz esta oración juntamente conmigo y pídele perdón a Dios. Pide perdón al ser que tienes a tu lado, aquella persona que tú dices, chihuahua, la regué y lastimé su corazón. Hazlo, porque sabes, el principal bendecido vas a ser tú, con una libertad con la cual la palabra de Dios declara que si el Hijo te libera, vas a ser verdaderamente libre. Cierra tus ojos ahí donde estás, en este lugar, y yo te agradezco este tiempo que has tomado para compartir conmigo esta palabra, para compartir este pan de vida. Y el día de hoy recuerdes este versículo de Mateo 12:20. Eres una vela encendida por el amor de Jesús, y tu oración, tu quebranto, tu corazón humilde es ese humo que sube como olor fragante al corazón de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor. Gracias por ese amor con el cual nos miras, porque no te detienes restregándonos en la cara cuando fallamos lo que hiciste por nosotros, Señor, señalándonos nuestros errores, como normalmente solemos hacer nosotros con aquellos que nos ofenden. Por esa misericordia con que nos recibes cada vez que venimos ante ti, Señor. Por el Espíritu Santo que incomoda nuestro corazón cada vez que reconocemos que hemos pecado o que hemos fallado de nuevo. Gracias, porque el día de hoy podemos ver cómo activas esa llama de fuego, Señor, en cada uno de nosotros, porque somos como una vela que humea, Señor, con señales de vida que solamente vienen de ti. Somos ese humo que sube como un grato olor para tu corazón. Perdona nuestras ofensas, papá. Perdona cada daño, cada palabra dura que ha salido de nuestra boca para enjuiciar a nuestro prójimo. Por olvidar, señalando, Señor, con dureza, cuando alguien nos ha defraudado, Señor, y hemos olvidado como aquel deudor, Señor, que le fue perdonado lo que debía, mas sin embargo no fue capaz de perdonar a quien le debía a él. No queremos ser, Señor, como esa persona arrogante. Queremos recordar día con día las misericordias que recibimos de ti, para con esas misericordias tratar aún aquel que nos hiere, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, de recordarnos que debemos dar por gracia lo que por gracia tú nos has entregado, Señor. Gracias por el amor que el día de hoy nos sustenta, papá, sin importar el pasado, sin importar el daño que hemos ocasionado. Tú sigues sonriendo, Señor, mirándonos con ese amor perfecto, mirando lo grandiosos que somos a través de tu Hijo Jesucristo, la posición y el privilegio que nos ha sido dado, el linaje que hoy poseemos, Señor. Y no miras, Padre, nuestros errores y nuestras fallas. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido, Señor. Y el día de hoy decimos que queremos corresponderte siendo tus siervos, como Pablo lo ha dicho, siervos fieles, fieles totalmente, sin importar ni depender de una circunstancia, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga grandemente, ricamente, abundantemente el día de hoy y siempre. Ahí donde estás, recibe bendiciones de parte de Dios y oremos, sigamos orando porque este tiempo pueda terminar. Obviamente sabemos que Dios tiene precioso control
pero que sí tengamos esa oportunidad pronto de volvernos a abrazar, que tanta falta nos hace, entregarnos ese apapacho de parte de Dios. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y que tengas un muy bendecido domingo. Hasta luego. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu tierna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui.